Acabamos de recibir el último informe de inflación, que dice que tenemos la inflación más alta desde 2023. El presidente Trump respondió diciendo, cito, "Amo la inflación". ¿Por qué? Porque según el presidente Trump, esta inflación se debe al conflicto en el Medio Oriente. Y tan pronto como termine la guerra, el presidente Trump dice, cito, "La inflación va a caer como una roca". Hay mucho que la gente ignora sobre la inflación, su tasa y el rumbo de la economía. Así que en este video quiero desglosarlo todo porque hay muchas cosas diferentes que quiero que entiendan. Empiezo explicando la inflación, porque el último informe dice que los precios suben un 4.2% al año. Esta es la cifra más elevada que hemos registrado desde abril de 2023, y el factor principal son los precios del petróleo. ¡Qué sorpresa! La razón por la cual los precios del crudo están tan elevados es que, tras el ataque de Estados Unidos a Irán, Irán bloqueó el llamado Estrecho de Hormuz. Es el área del Medio Oriente por donde pasa mucho petróleo. A medida que se cerraba el estrecho, la caída en el suministro de petróleo a nivel mundial era inevitable, al no poder transportarse entre regiones. La gente necesita petróleo, la demanda sigue alta y los precios suben. Los precios del petróleo se aplican en gasolina, diésel y otros productos. Y esa es una de las razones por las cuales actualmente estamos observando estas tasas de inflación tan elevadas. Pero si quitamos los costos de energía, verán que la inflación sigue siendo un problema. Si excluimos totalmente los costos de energía y alimentos, verán que la inflación se mantiene cerca del 3%, cifra mucho más alta de lo que desea la Reserva Federal. Y ahora la interrogante es, si el conflicto bélico finaliza mañana y los precios del petróleo caen, ¿significa eso que la inflación va a caer? Y es aquí donde deben ser capaces de comprender la diferencia entre la inflación y la tasa de inflación, porque son cosas distintas y afectan de forma diferente a su bolsillo. Si el precio de un producto aumenta de $100 a $110, eso es la inflación. Y si esto sucedió durante el periodo de un año, la tasa de inflación fue del 10%. Bueno, ¿qué pasa si la tasa de inflación cae del 10% al 2%? Mucha gente estaría celebrando. La tasa baja del 10 al 2% y todo mejora. Pero no es que la inflación haya desaparecido ni que los precios estén bajando. Simplemente significa que suben a un ritmo menor. Esto fue un gran shock para muchas personas en los últimos 5 años, porque tras la pandemia, vimos inflación desde finales de 2020 hasta 2023 y nos dijeron que era transitoria. La idea es que esta inflación era solo temporal, debido a todo el estímulo con todas las cosas de la pandemia. Bueno, cuando la tasa de inflación comenzó a caer, empezamos a escuchar esta noticia de que la tasa de inflación está cayendo. La inflación baja del 9 al 3% y la gente celebraba. Pero la persona promedio no sintió esa victoria. Es que ya vimos una gran subida de precios, ¿verdad? La inflación ya ocurrió. Y luego la tasa bajó del 9 al 3 o 4%. Lo que significa que los precios seguían subiendo, solo que no tan rápido como antes. Cuando oyes que la tasa baja, no significa que los precios bajen. Significa que las cosas están subiendo de precio menos rápido que antes. Así que ahora la pregunta que mucha gente tiene es ¿qué va a pasar? Una vez que esta guerra termine en el Medio Oriente, ¿cuándo termine? ¿Vamos a ver caer la inflación o simplemente vamos a ver caer la tasa de inflación? Y no lo sabemos, porque si el petróleo baja, veremos bajar la gasolina y el diésel. Pero para los precios de las cosas de otra manera en la economía, ¿va a caer eso también? Porque sabemos que no son solo los precios de la energía los que causan esta alta inflación. Hay muchos otros factores que se deben en parte a la energía y en parte no. ¿Existe la posibilidad de que, tras la gran subida de precios de los últimos meses, los precios realmente bajarán? Y eso es lo que no sabemos, porque si las empresas se acostumbran a tener costos más elevados, se habitúan a vender sus productos a precios más altos. Puede ser más difícil para ellos querer reducir realmente ese costo. Y ahí es donde no sabemos qué va a pasar.
Pero es aquí donde empezamos a ver a más personas sufrir por esto. Empezaré hablando del seguro social porque este año, si recibe seguro social, tuvo un aumento del 2.8%. Se llama COLA, el ajuste por costo de vida. Gana un 2.8% más que el año pasado, unos $56 más al mes. Recuerde lo que dije hace un minuto, la inflación es del 4.2%. Sus ingresos subieron un 2.8%, pero los precios subieron un 4.2%. Es más pobre, pero eso no es todo. ¿Qué es interesante sobre el seguro social? Y esto es muy desafortunado. Si también tiene Medicare, bueno, el costo de su Medicare, que se descuenta de su cheque del seguro social, ha aumentado en un 9.7% este año. Recibió un aumento del 2.8%. La inflación es del 4.2%. Sus costos de Medicare subieron un 9.7%, es decir, es más pobre. ¿Por qué importa? Bueno, no quiere depender del seguro social para vivir ninguna jubilación. Es decir, es triste porque nos vendieron la idea de que cada vez que trabaja, el gobierno tomará parte de su dinero llamado seguro social y lo invertirán por usted. De esa manera podrá jubilarse cómodamente. Desafortunadamente, ese no parece ser el caso porque el gobierno no fue muy bueno con el dinero por muchas razones, y ahora ese cheque del seguro social no tiene tanto poder adquisitivo. Ahora puede decir, ¿no puede el gobierno darle un cheque mayor? Y claro, podrían. Pero tendrían que subir impuestos para pagar la jubilación de otros porque el seguro social se agota. O el gobierno tendrá que imprimir dinero con la Reserva Federal y darle un cheque mayor. Pero ahora recibió un cheque mayor, pero tendrá un problema de inflación mayor. Sí, obtuvo un cheque mayor, pero no compra ni una cosa de pan o huevos. Esa es la preocupación. Ahora vemos a más gente enfrentar este dolor de la inflación. Sin hablar de los salarios. Digamos que trabaja y no recibe seguro social. Bueno, lo que vimos es que los salarios reales el último año no subieron. Cayeron un 0.7%. Esto es según datos del gobierno de los Estados Unidos. Que el último año, sí, los salarios subieron. Los dólares que recibe probablemente subieron. Pero si compara eso con los números de inflación reportados, no la inflación real que mucha gente siente, sino los números de inflación reportados por el gobierno, los salarios en los Estados Unidos han caído realmente en relación con la inflación un 0.7%. ¿Por qué? Por el mayor costo de vida. Y debemos mirar los ahorros. Porque si usted tiene su dinero en una cuenta de ahorros, bueno, ahora sus ahorros, que generan intereses, valen menos. Si la inflación es de 4.2% y sus ahorros pagan un 1%, bueno, eso significa que cada día que su dinero está en el banco, pierde valor ante la inflación y usted se vuelve lentamente más pobre. Porque si su dinero crece un 1%, pero sus compras suben un 4%, está perdiendo valor. Sus ahorros comprarán menos en un año de lo que podrían ahora. ¿Brita cuenta con una cuenta de rendimiento alto? Excelente noticia. Sería recomendable que adquieras una también. Pero las cuentas de alto rendimiento en EEU no llegan al 4% hoy. Después, al obtener el 3.5%, aún debe pagar impuestos sobre eso. No digo que no deba ahorrar. Debe saber cómo ahorrar estratégicamente. Lo que estoy diciendo es que si usted depende de un cheque de pago, ya sea del gobierno y el seguro social, ya sea de su trabajo duro y su empleo, o si depende de sus ahorros, usted se está volviendo efectivamente más pobre debido a este problema de inflación. La forma en que usted sale es siendo inversor. Porque si miramos ahora, ¿cómo se han desempeñado las inversiones en relación con la inflación? Los inversionistas se enriquecen cuando ocurre la inflación. Si depende del seguro social, le mostraré los números. Se vuelve más pobre por la inflación. Si depende de su cheque, la persona promedio se vuelve más pobre por la inflación. Si depende de sus ahorros, la persona promedio se vuelve más pobre por la inflación. Veamos cómo ha ido el mercado de valores respecto a la inflación. Desde 2019, el mercado subió un 155%. La inflación acumulada en 7 años, cerca del 30%. Lo que significa,
que los trabajadores son más pobres, los ahorradores más pobres, los inversores más ricos. Por eso es importante entender lo que pasa, porque este problema de inflación no es temporal. La inflación no es algo que empezó en 2020, no es algo que empezó en la década de 2010, no es algo que empezó en 2020, ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Y a lo largo de estas muchas décadas en las que hemos visto inflación, ha surgido la misma tendencia. Los inversionistas se enriquecen debido a la inflación. La persona promedio que depende de un cheque de pago o de sus ahorros se vuelve más pobre. Porque en nuestro sistema económico es extraño. Se nos enseña a ir a la escuela, a conseguir un buen trabajo para ganar mucho dinero y ahorrar. Es decir, esto es lo que nos enseñan. A mí me enseñaron lo mismo. Lo irónico de todo esto es que cuando sigues ese sistema, trabajas durísimo para hacer ricos a todos los demás, menos a ti mismo. Aquí la gente se enoja, dicen que no te preocupes por dinero, solo haz lo que te hace feliz, y eso está bien. Pero, ¿por qué vas a trabajar cada día? Vas para que te paguen, quieres tener algo de libertad. Pero hay una desconexión entre esa libertad y tu trabajo. Porque creemos que si trabajo arduamente, ahorro dinero y hago las cosas bien, voy a conseguir esa libertad. Pero esa libertad viene de tener los activos correctos. Esos activos vienen de la educación financiera. El trabajo vino de la educación formal. Y esta es la desconexión, que existe esta educación formal que recibes para obtener tu título, tu trabajo y tus ingresos. Pero la educación financiera es lo que te hace rico, y la libertad proviene de tu educación financiera. En este sistema se te recompensa por estar educado financieramente, y te castigan si no estás educado financieramente. Y cada vez que oímos sobre la inflación, siempre dicen que es un problema temporal. No te preocupes, mejorará muy rápido. Y quizás la tasa de inflación disminuya, pero la realidad es lo que hemos visto una y otra vez. Es que la inflación no se va. Solo empeora a una velocidad mayor o menor. Y eso es lo que quiero que sepas, es que en este sistema económico, la persona que se vuelve rica es la que está educada financieramente, no la que tiene el título más brillante o el mejor empleo. Es la persona que entiende cómo usar su dinero. Es por eso que invertir tu dinero es tan importante, porque en este sistema es el inversor quien se vuelve más rico, y las acciones son una forma de lograrlo. Los bienes raíces son otra manera en la que puedes invertir. El oro es una forma de ahorrar dinero sólido. No me gusta llamarlo inversión, pero hay muchas formas de invertir tu dinero. No necesitas mucho dinero para empezar. No hace falta ser millonario. Lo que necesitas es algo de dinero, y debes ser constante. Lo llamo ABB, siempre estar comprando. Cada semana guarda 10, 100 o $1000 lo que puedas ahorrar. Empiezas guardando dinero cada semana. De esa forma puedes invertir ese dinero y hacerlo constantemente. No una inversión de una sola vez, sino hacerlo constantemente durante semanas, meses, años y décadas. Y así es como te vuelves rico, porque ¿adivina qué? Dentro de 10 años la inflación no va a desaparecer de repente. Seguirá pasando. Y lo que sabemos, basándonos en la historia, si la historia es indicativa del futuro, esa inflación que veremos hará a los inversores más ricos. ¿En qué lado quieres estar? ¿En el lado donde el salario no ha seguido el ritmo de la inflación? ¿O donde los inversores ganaron con la inflación? Es como funciona el sistema. Es desafortunado. Ódalo o ámalo. Esto es lo que pasa. Quiero que lo aprendas y puedas usarlo. Porque la mayoría es abusada por él. Quiero que comprendas lo que está ocurriendo. De esa manera puedes utilizarlo a tu favor. Y ahora lo que puedes empezar a ver es cómo puedes construir riqueza en el sistema y realmente tener esa libertad porque comenzaste a invertir tu dinero. Existen formas de amplificar tus rendimientos. De esto es de lo que trata tu inversión basada en investigación. Esto es lo que mi taller va a repasar. Invertir más dinero, tener más tiempo para que crezca y se capitalice. Ahí se construye la riqueza. Y no digo que los mercados no bajen o tengan periodos malos. Es parte del sistema. Las recesiones y caídas del mercado son parte de la economía. Pasan. Han pasado y seguirán pasando. Pero si inviertes a largo plazo, verás que incluso si invertiste tu dinero en los peores momentos de la historia, invertiste tu dinero antes del colapso del mercado de 2022, invertiste antes del colapso de 2020, invertiste tu dinero justo antes del colapso del mercado de 2008 y justo antes del colapso de 2000, todavía serías rico hoy si hubieras aguantado. Y eso es lo que debes saber.
es que no se trata de adivinar el mercado. Se trata de poseer el mercado por un tiempo suficiente y cuando baja, comprar aún más agresivamente, por ser un inversor de largo plazo. Ahí se crea la riqueza. No sabemos dónde estará la inflación en un mes o 6, pero sabemos que empieza a ser un problema y la gente se preocupa. Y lo que quieres entender es cómo la inflación impacta la economía, cómo afecta a tu sueldo, cómo afecta a tus ahorros y cómo puede hacer que algunas personas sean más ricas. La inflación enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría. Y si no comprendes lo que la inflación le hace a tu riqueza, probablemente seas tú quien está pagando el precio. Y es por eso que ahora, después de este video, entiendes cómo funciona. Así puedes usarlo a tu favor en lugar de ser quien sale perjudicado. Si este video te aportó valor, el mejor agradecimiento es una referencia. Por favor, compártelo con un amigo, familiar, colega o inversor. Así difundimos esta educación financiera. Gracias. Trump lanza el mayor impulso de inteligencia artificial que el mundo ha visto. Estados Unidos inició la carrera de la IA. Como presidente, estoy aquí para declarar que Estados Unidos ganará. Eso implica que cientos de miles de millones de sus impuestos van a